Antes de la pausa comercial hacíamos un recuento de los casos que han puesto en tela de juicio el actuar del sistema judicial en Venezuela. Y para analizar esta situación está con nosotros la doctora Blanca Rosa Mármol. Ella es magistrada emérita de la Corte Suprema de Justicia venezolana y nos acompaña en nuestros estudios NTN 24 en Caracas. Bienvenida, magistrada emérita. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gusto en saludarles. La pregunta quizás que nos podemos hacer después de ver los casos, no solamente de Franklin Nieves, sino de Luis Velázquez, el de Eladio Aponte Aponte, el de María Lourdes Afiuni, es: ¿la justicia en Venezuela está completamente corrompida? Sí, sin lugar a dudas, la justicia en Venezuela está mediatizada. No hay autonomía del Poder Judicial. Es una criminalización de la disidencia permanente y fundamentalmente, si se dan cuenta, es más que nada en el Poder Judicial penal, porque como han visto, en el caso de Velázquez Alvaray tenía que ver con la comisión de un presunto delito de su parte. Igualmente, en el caso de Aponte, era nada menos que presidente de la Sala Penal, y en el último caso del fiscal Nieves, pues también es del ámbito penal, así como la jueza Afiuni, que terminó detenida por una decisión. Como podemos ver, todo el énfasis se pone en esta materia porque hay una, vamos a decir, una intención permanente de perseguir penalmente a la disidencia en Venezuela, y ninguno de los funcionarios que actúan en el área, llámese fiscales, llámese jueces, llámese magistrados, tiene autonomía ni independencia ninguna. ¿Desde cuándo empieza ese deterioro y esa falta de independencia en el Poder Judicial venezolano? Tan pronto como empezó este régimen. ¿Estamos hablando de Maduro o estamos hablando de Chávez? Empezando el régimen de Chávez. Las primeras medidas fueron suspensión de jueces, destitución, jubilaciones ordinarias y jubilaciones extraordinarias en ese orden. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos llegaron con la clarísima intención de cambiar a todos los integrantes del Poder Judicial para poner personas designadas por ellos a dedo, como en efecto lo hicieron. Lo primero que hicieron al llegar fue anunciar unas listas de jueces que eran suspendidos, destituidos y que pasaban a ser sustituidos por otras personas que ellos, para decirlo claramente, dominaban. Dominan por el miedo. Ahora, personas como Franklin Nieves, como Luis Velázquez, como Aponte Aponte, como María Lourdes Afiuni, ¿cuántos de ellos hay en este momento bajo el sistema judicial de Venezuela? ¿Cuántos más estarían dispuestos a hacer y a tomar el mismo rumbo que estos casos que hemos presentado en el programa el día de hoy? Eso es difícil de saberlo, pero lo que sí le puedo decir es que la inmensa mayoría de los funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial están bajo presión y bajo el influjo del miedo. Es una, ¿cómo le digo?, una lista de espera para todos nosotros, los habitantes de Venezuela, porque sencillamente no hay jueces. No tenemos jueces y no tenemos fiscales, porque obedecen al poder político, al poder ejecutivo y al poder legislativo. Cuando se habla de que esas personas desde el Ejecutivo quieren mandar en el Poder Judicial, estamos hablando directamente del presidente Nicolás Maduro y quizás en el lado legislativo de Diosdado Cabello. Exactamente, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea. Y son ellos los Debemos recordar también que lo nombramos... Adelante, magistrada. El caso de María Corina Machado, que en la Asamblea le impidieron que pasara y que siguiera ejerciendo sus funciones sin antejuicio de mérito, sin allanamiento de inmunidad parlamentaria, sencillamente por una decisión del presidente de la Asamblea que fue luego legitimada
entre comillas, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dicho sea de paso, es la sala que se ha encargado de dejarnos a los venezolanos sin constitución, porque ellos ponen a la constitución a decir lo que ellos quieren que diga, o mejor dicho, lo que el régimen quiere que la constitución diga. Estamos hablando en este momento de casos políticos y de casos que atañen a la oposición venezolana, ¿sí? Pero ¿qué pasa con un delincuente común y corriente en Venezuela? ¿Cuál es el proceso que lleva a una persona que comete un delito menor y que no tiene nada que ver con el lado político? ¿También sufre estas consecuencias? Buena la pregunta. En el caso de los delincuentes, vamos a decir comunes y corrientes, el Poder Judicial funciona de todas maneras muy mal. Quizás no haya en ese caso órdenes específicas de los otros poderes para su sentencia, pero sí sufre largos juicios, diferimientos de audiencia, en unas condiciones de encarcelamiento funestas que al final terminan muchas veces con unas convocatorias a los jueces para ir a examinar casos apresuradamente dentro de las cárceles con el fin de desahogarlas porque se llenan de tantos reclusos que no pueden manejarlos. Es decir, que el hacinamiento en las cárceles es total. En este momento Venezuela tiene un problema de carcelario que se puede convertir en una bomba de tiempo y que puede explotar en cualquier momento. Absolutamente, hay un hacinamiento total y se producen con frecuencia, por ejemplo, recientemente tuvimos secuestros dentro de un penal. En los penales se da una figura increíblemente absurda llamada PRAN, que eso corresponde a unas siglas que significa preso, rematado, asesino nato, que es el rematado, es el que ya tiene la segunda sentencia, es decir, la sentencia definitiva. Entonces estos son como personajes que estiman que ya no tienen nada que perder y se constituyen en los jefes de las cárceles en Venezuela y son quienes toman las decisiones y pues muchas veces vemos secuestros dentro de las cárceles. También hay cárceles donde hay prácticamente unos emporios con piscinas, con discotecas, con unas situaciones de lujo absurdas dirigidas por los pranes. Ahora, finalmente, magistrada emérita Blanca Rosa Mármol, se habla, y en aras de decir las cosas como son, las cosas por su nombre, ¿se habla en Venezuela de políticos presos o de presos políticos? Sí, en realidad son presos políticos. Eso es un juego de palabras inventado por este gobierno que no cambia las cosas, porque presos políticos o políticos presos es lo mismo, porque los políticos están presos por eso, por ser políticos. Es un juego de palabras que no conduce a nada, porque en Venezuela se persigue la disidencia política. En Venezuela hay presos de conciencia. El más emblemático en este momento, Leopoldo López, pero también está Antonio Ledesma, estuvieron los alcaldes Ceballos y Escarano, y así los estudiantes que todavía continúan presos, y un sinfín de personas que sería muy largo enumerar ahora, pero que están injustamente detenidos en Venezuela, contra toda legalidad y contra toda constitucionalidad. Muy bien, le agradecemos a Blanca Rosa Mármol, ella es magistrada emérita de la Corte Suprema de Justicia venezolana, muy amable por su tiempo en NTN 24 en el programa La Tarde. Una buena tarde para usted en Caracas, gracias. Gracias a usted.